Él es director de tecnología del Grupo de Desarrollo y Plataforma de Microsoft Latinoamérica. Su charla se va a llamar El foco en el cloud y el mobile. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias y buenos días para todos. Es siempre un gusto estar todos los años por aquí y viendo pasar la evolución de los temas a lo largo de los años. Y en el día de hoy la propuesta es hablar sobre el cloud y el mobile, y parte de lo que quiero compartir es cómo el cloud y el mobile es algo mucho más amplio que esos dos términos y esos dos conceptos en forma estricta. En la apertura, que particularmente me pareció súper interesante cómo en las diferentes exposiciones escuchamos ciertos conceptos reiteradas veces. Por ejemplo, el de Internet of Things. Por ejemplo, el de la movilidad como algo presente en todos lados, en todos momentos. Y se me ocurrió contar una anécdota. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en San Francisco, en Silicon Valley, en un evento que se llama TechCrunch Disrupt, que es uno de los eventos más interesantes desde el punto de vista de presentación de nuevos emprendimientos, de nuevos startups y de última tecnología. Y ahí parte de lo que me pareció sorprendente es no solamente el nivel de innovación a nivel de software, que es algo que podríamos decir que venimos viendo en los últimos años, pero más aún en la integración del hardware y el software, particularmente un emprendimiento que se llama Lively, donde lo que hacen es, y me parece interesante contar la anécdota porque resume muchas de las cosas de las cuales se hablaron y muchas de las cosas de las cuales vamos a hablar. Esta empresa, este startup Lively, lo que hacen es, piensan específicamente en el escenario de hijos que viven lejos de sus padres, que empiezan a estar mayores, entonces que de alguna forma quieren estar tranquilos que sus padres estén bien. Y esta empresa lo que hace es desarrollar una combinación de hardware y de software. El hardware específicamente son unos dispositivos que son del tamaño de una tapita de refresco, y ese dispositivo dentro lo que tiene es un emisor de Bluetooth Low Energy, lo que se llama hoy Bluetooth Low Energy, que lo que permite es larga duración de batería emitiendo una señal de Bluetooth. Tiene un emisor de Bluetooth Low Energy, tiene una pequeña batería y tiene un acelerómetro. Esos pequeños dispositivos, están entre 4 y 5, se ponen en distintos lugares de la casa de los padres, digamos, de las personas mayores. Esos lugares están estratégicamente identificados, la puerta del baño, la puerta de la heladera, etc. Y cada vez que esos aparatitos reciben movimiento, lo que hacen es emitir una señal a un hub que está en la casa, y ese hub emite una señal a un backend que está en el cloud. Ese backend lo que hace es analiza esa información de movimiento, es decir, en definitiva lo que está haciendo es esos dispositivos están todo el tiempo generando información sobre los movimientos de esos dispositivos en la casa, y ese backend, a partir de lo que se llama inteligencia artificial o machine learning, lo que hacen es capaz de aprender de los patrones de movimiento en esa casa, y a partir de detectar los patrones de movimiento ser capaz de detectar las desviaciones en los patrones de movimiento, y a partir de eso generar alertas, en este caso hacia los hijos. Entonces, este es un excelente ejemplo de la combinación del concepto de Internet of Things, que se mencionó varias veces, o IoT, que se mencionó varias veces en la presentación inicial, de cómo estos pequeños dispositivos, que ya la tecnología y particularmente el desarrollo del hardware lo que nos permite, la combinación del hardware y el software lo que nos permite es tener estos dispositivos cuya batería puede durar entre 1 y 2 años, que son capaces de emitir una señal, que son capaces de estar todo el tiempo conectados, y que toda esa información llevada hacia el cloud, hacia un backend en el cloud, es capaz de ser procesada bajo esta estructura de lo que podemos llamar, estas capacidades de lo que podemos llamar machine learning, para aprender de patrones de comportamiento y a partir de eso generar señales de alerta. Es un excelente ejemplo de cómo la tecnología puede entrar en nuestras casas, de cómo la tecnología puede resolver problemas de forma completamente distinta de las cuales hoy podríamos imaginarnos o podríamos pensar en resolver. Y este es un gran ejemplo de la combinación de la movilidad, del Internet de las cosas o del Internet of Things y del cloud. Un poco de alguna de estas cosas es de las que queremos hablar en esta presentación. Y para comenzar, también dentro de lo que se mencionaba,
y cuando vemos la gran cantidad de conceptos nuevos de los cuales venimos hablando y cuando vemos la evolución, yo diría particularmente me gusta ver o enumerar la gran cantidad de nuevos conceptos que forman parte hoy a la hora de pensar en tecnología y a la hora de decidir en tecnología. Por ejemplo, cuando voy a elegir un tipo de sistema, ya sea para mi uso personal, ya sea para el uso de una compañía, la cantidad de variables que están alrededor de eso cada vez es más y más importante. El concepto si pensamos desde el punto de vista de las empresas, el concepto de la virtualización. Si pensamos desde el punto de vista de las personas, vemos la evolución del concepto de lo que llaman los wearables, es decir, la tecnología que llevamos con nosotros, que va más allá de simplemente el teléfono móvil, pasa a ser eventualmente la banda que llevo en la muñeca para medir qué tanto me muevo durante el día, o la tendencia a la cual nos movemos de los smartwatches o de los relojes inteligentes. El concepto del Internet of Things, donde vamos a un escenario de más de 200 billones de dispositivos conectados. 200 billones de dispositivos conectados. Eso lo que implica es interesante pensar, y si lo imaginásemos como un diagrama, cuáles son las derivadas de esos 200 billones de dispositivos conectados. Las derivadas de eso van hacia cuál es el nivel de conectividad que necesitamos, cuál es la capacidad que necesitamos para poder administrar esa información. 200 billones de dispositivos generando información todo el tiempo. ¿Cómo podemos analizar esa información? ¿Cómo podemos transformar esa gran cantidad de datos en información que sea interesante para poder tomar decisiones? Y cuando hablamos de tal cantidad de información, lo interesante es que ya no podemos pensar en tratar de consumir esa información simplemente mirándola. No importa qué tan lindas sean las gráficas, es imposible procesar esa información. Y es ahí que cuando hablamos de esa cantidad de información y el procesamiento de esa gran cantidad de información, empiezan a jugar un rol sumamente importante las tecnologías dentro del paraguas de inteligencia artificial o de machine learning, para poder crear sistemas que sean capaces de analizar información en forma automática, de procesarla en forma automática y de tomar decisiones en forma automática. Esto se une directamente con el ejemplo que hablábamos hace unos minutos de Lively y el sistema de detección o de alertas de movimiento. Desde Microsoft, particularmente en los últimos, podríamos decir que los últimos 12 meses, hemos tenido un cambio sumamente importante en nuestra organización, con un nuevo CEO, Satya Nadella, el tercer CEO en la historia de Microsoft. O sea, el tercer CEO es el número 1 de la organización, el tercer número 1 de la organización en la historia de Microsoft. El primero fue Bill Gates, el segundo fue Steve Ballmer y ahora Satya Nadella. Y que en estos 12 meses ha generado un cambio bien interesante en la compañía. Bien interesante desde la mirada de Microsoft en términos de los productos, los servicios y los dispositivos que ofrecemos. Y el primer titular importante es la redefinición de Microsoft como una compañía de lo que hemos llamado Mobile First, Cloud First. Y preferí no traducirlo porque en inglés tiene así como un touch particular, pero de lo que hablamos es de ser capaces de proveer la tecnología que responda de mejor forma a atender este mundo en el cual estamos hoy y este mundo hacia el cual nos movemos hoy en forma acelerada. Este mundo de dispositivos, este mundo de conectividad, este mundo de grandes cloud en términos de capacidad de procesamiento, de almacenamiento y de inteligencia en esa información y en esa capacidad de procesamiento. Y en esta redefinición de la compañía, nos vemos en un escenario de ser los principales proveedores de productividad y de plataforma. Cuando hablamos de todos los escenarios de los cuales se hablaron antes, desde el escenario de cómo administrar transacciones financieras, hasta el escenario de cómo proveer plataformas para Internet of Things, hasta el escenario de cada uno de nosotros en el día a día en el cual interactuamos todo el tiempo con la tecnología, y probablemente una componente muy importante de nuestra productividad personal depende de la tecnología. Eso genera un gran desafío desde el punto de vista de los productos finales que utilizamos, pero también de la plataforma que aquellos que desarrollan aplicaciones
utilizan y eligen todos los días para desarrollar sus sistemas. En el día a día nosotros, y esto es algo interesante, como todos los años venimos hablando de esto, pero cada año es más realidad y cada año es más difícil marcar la diferencia entre cuándo utilizamos la tecnología para trabajar y qué tecnología utilizamos para trabajar y cuándo utilizamos la tecnología para nuestra vida personal, para organizar cosas personales, para guardar las fotos personales, para guardar los documentos personales. La línea es cada vez más delgada. Y nuestro desafío y nuestro foco está en proveer la mejor tecnología para facilitar la productividad en esos diferentes espectros y proveer la mejor tecnología de plataforma para que aquellos que desarrollan aplicaciones, que desarrollan sistemas, puedan hacerlo de la mejor forma. Y hay una descripción que me parece bien interesante, que es, y esto no es solamente propio de Microsoft, esto es propio de todas las grandes proveedoras de tecnología. La principal responsabilidad nuestra, de todas las grandes proveedoras de tecnología, es proveer la plataforma y la innovación de base para que los desarrolladores locales, para que otros desarrolladores pongan sobre esa plataforma su innovación, su creatividad y su conocimiento de un negocio en particular para proveer innovación a los usuarios finales. Entonces nuestra principal responsabilidad es la de proveer, ser esos impulsores de la innovación y ser esos generadores de innovación que en muchos casos es muy difícil generar a nivel local porque requiere foco de largo plazo, porque requiere grandes inversiones, y nos enfocamos en generar esa innovación de base para que otros puedan desarrollar sobre eso. Algunos ejemplos bien interesantes de esta mirada de la integración del mundo de la productividad personal y de la productividad, llamémosle, empresarial. Y hay algunos bien representativos. Skype es un gran ejemplo de una tecnología que utilizamos muchas veces para trabajar y muchas veces en nuestro mundo personal. El storage de archivos, desde nuestra mirada, desde nuestra oferta particular de Microsoft, que llamamos OneDrive, donde muchas veces utilizamos la versión de OneDrive como usuarios finales y donde eventualmente guardamos nuestras fotos personales, y la versión empresarial. Pero en este mundo de integración de información y, como decíamos, de la inteligencia necesaria para administrar la información de la forma adecuada, hace nada más que un par de semanas atrás anunciamos un producto, el cual lo llamamos Delve, que, permítanme describirlo de esta forma. Hoy existe lo que se llama Office 365, que es nuestra plataforma de productividad en el cloud, donde puedo utilizar el correo electrónico, donde puedo utilizar tecnologías como SharePoint, donde puedo utilizar tecnologías como Link. Si en toda la infraestructura de colaboración como empresa la puedo tener hoy en el cloud, y rápidamente, si soy una empresa nueva, puedo rápidamente tener toda una infraestructura de cloud de productividad con el mismo nivel de capacidades que las capacidades que tiene una gran empresa, una mega corporación. Esas mismas capacidades las puedo tener hoy en una empresa en un día, simplemente empezando a utilizar esos servicios de cloud. Pero ya sea para el escenario de la pequeña empresa o para el escenario de la mega empresa, el desafío empieza a ser, bueno, ¿cómo organizo toda esa información que tengo? Este nuevo producto que lanzamos lo que permite es, entendiendo, y dado que utilizamos la tecnología todos los días, entendiendo cómo utilizamos, qué documentos utilizamos, con quiénes que nos hablamos en el día a día, es capaz de empezar a recomendarnos todos los días qué información, qué documentos nuevos o qué noticias nuevas pasan a ser relevantes para nosotros. Y esto lo que integra es el poder del cloud y al mismo tiempo la capacidad de la tecnología nuevamente de poder aprender de cómo trabajamos. El concepto de poder aprender de cómo trabajamos, aprender de cómo utilizamos la tecnología para proveernos respuestas rápidas a eso, es una de las tendencias más importantes, pero al mismo tiempo es uno de los diferenciadores más importantes que hoy podemos proveer desde tecnología hacia la productividad. Pero también decía que en esto de que en nuestra visión de proveer productividad para todos, entendemos claramente que hoy nos movemos en un escenario de
múltiples tipos de dispositivos y de múltiples plataformas. Si en este momento hiciéramos una encuesta rápida de con qué dispositivos hoy contamos los que estamos aquí, y vamos a ver que eso va a estar dividido entre algunos dispositivos con iOS y algunos dispositivos con Android y algunos dispositivos con Windows, y nos vamos a encontrar varios que tienen un dispositivo con iOS, que tiene un iPhone, pero que en el día a día para trabajar utilizan un PC con Windows, y algún otro que tiene un Android y utiliza un PC con Windows, y algún otro que utiliza una Mac. La proliferación de distintos tipos de dispositivos y de un mismo individuo utilizando más dispositivos de diferentes plataformas es un hecho, y es un hecho en el cual nos movemos en la dirección de continuar con esa proliferación de distintos tipos de dispositivos y distintas plataformas. Entonces es así que nuestra visión es de proveer la mejor experiencia de productividad para cualquier plataforma. Y seguro varios de los que estamos aquí vieron el anuncio de hace algún par de meses atrás, donde anunciamos Office y todas las capacidades de Office y todas las capacidades de Office 365 para el iPad, para iOS. Y así lo habíamos anunciado para iPhone y así lo anunciamos para Android. Y esto tiene que ver con estos 12 meses de cambio de los cuales hablaba hace unos minutos atrás, y que van en la dirección de proveer la mejor experiencia de productividad para todos los usuarios sin importar el dispositivo. Y esta es un área de foco extremadamente importante, en el cual ya no pensamos específicamente en cuál es la plataforma o cuál es el sistema operativo. Lo que pensamos es en cuál es la mejor experiencia de productividad que podemos dar al usuario final. Cuando pensamos en a quién debemos servir, diría de alguna forma, tenemos que contemplar los usuarios, tenemos que contemplar los desarrolladores de aplicaciones y tenemos que contemplar las áreas de IT. Y hay un área que, y pensando un poco habitualmente cuál es la distribución del público en este evento, hay un área que es extremadamente importante y que es el área de los desarrolladores de aplicaciones. Y es un área que de hecho aquí en Uruguay nos destacamos ampliamente por la capacidad de desarrollo, por la calidad de desarrollo, por la variedad y cantidad de empresas de desarrollo. Cuando pensamos hoy en cuáles son los desafíos de los desarrolladores hoy, es bien interesante cómo hoy como desarrollador de aplicaciones me encuentro en un escenario en el cual, si bien la tecnología ha avanzado en forma extraordinaria, la productividad de desarrollo y la variedad de lenguajes que me permiten atender problemas puntuales dependiendo de qué es lo que quiera resolver, también nos encontramos en un mundo mucho más desafiante, porque cuando pienso que quiero desarrollar para dispositivos móviles, me encuentro con que hay múltiples dispositivos móviles en la vuelta, y me encuentro con que si yo quiero desarrollar para esos múltiples dispositivos, tengo que aprender a desarrollar para cada uno de ellos, y tengo que empezar a mantener para cada uno de ellos, y que tengo que atender las particularidades de cada uno de ellos. Y eso significa esfuerzo, eso significa costo y eso significa tiempo. Es así que en esta mirada de atender a la productividad y a mirar como una plataforma más allá de lo que nosotros proveemos desde Microsoft en particular, hace algunos meses atrás anunciamos lo que denominamos las Universal Apps o apps universales, les llamamos. Y donde el primer paso que buscamos lograr es decir, bueno, si alguien desarrolla para nuestras distintas plataformas, tomemos como dos grandes plataformas, Windows 8 y Windows Phone, es decir, la tecnología de Windows que corre en los dispositivos más parecidos a un PC o a una tablet, y por otro lado el Windows que corre en un teléfono. Bueno, nuestro primer compromiso tiene que ser el de proveer una plataforma unificada para desarrollar para esos dos grandes escenarios. Y así fue que en abril del año pasado anunciamos la unificación del store de aplicaciones para esas dos plataformas y la capacidad de reusar entre el 70 y el 90% del código cuando pienso en el desarrollo de una aplicación para Windows 8 y para Windows Phone. Pero como decíamos antes, el mundo es mucho más heterogéneo y mucho más complejo que el de simplemente el mundo Windows. Y tenemos que, y reforzando nuestro compromiso, tenemos que lograr atender ese escenario que es mucho más complejo. Entonces es así que, en conjunto con una compañía que se llama Xamarin, la historia de Xamarin, para aquellos que vengan siguiendo hace muchos años, existía lo que se llamaba Mono. Mono fue la primera implementación de .NET para Linux. Miguel de Icaza
era el líder de ese proyecto. Este es el nuevo bebé, este es el nuevo proyecto de Miguel Picasa. Xamarin es una compañía que lo que desarrolla es un producto que lo que permite es, desarrollando sobre C# y utilizando este concepto de Universal Apps, permite desarrollar una sola vez, reutilizando el código para aplicaciones Windows, para aplicaciones iOS y para aplicaciones Android. En conjunto con Xamarin, lo que buscamos es simplificar la vida y la productividad de los desarrolladores, pudiendo desarrollar una sola vez el core, la parte central de sus aplicaciones para todas las plataformas, y luego en ese 10-30% que queda, hacer aquellas cosas que el desarrollador quiera hacer diferente para cada una de las plataformas. Pero el gran valor aquí está en el poder reusar el core de las aplicaciones para todas las plataformas. Esto es un tremendo diferencial en términos de productividad, porque nuevamente uno de los principales problemas, cuando vemos la lista hoy, cualquier tipo de research, en cualquier tipo de investigación que hagamos, vemos que uno de los principales problemas de los desarrolladores es el soporte de las múltiples plataformas. Buscamos poder atender directamente ese escenario y transformarnos en la herramienta de productividad para el desarrollo multiplataforma. Y no solamente nos quedamos por ahí, sino que Xbox, que lanzamos hace unos meses aquí en Uruguay, Xbox empieza a formar parte de esta familia también, permitiendo que como desarrollador de aplicaciones pueda tener ese mismo nivel de reuso cuando pienso también en la consola de videojuegos. Y la consola de videojuegos, que ya es mucho más que una consola de videojuegos, es el centro de entretenimiento del living, es el centro donde puedo utilizar Skype, donde puedo utilizar el navegador, o donde puedo empezar a utilizar distintos tipos de aplicaciones. Y en esto de la proliferación del uso de la tecnología en el hogar, las consolas como centros de entretenimiento pasan a tomar un rol sumamente importante, no solamente, como decíamos, para los juegos, sino para consumir contenido online, como puede ser Netflix, para acceder a aplicaciones, para acceder al navegador o para utilizar Skype como comunicación. Xamarin es entonces esta empresa con la cual estamos trabajando en conjunto para poder proveer esta plataforma unificada, Xamarin, y para ser claro, lo que atiende es específicamente a este escenario de poder reutilizar lo que hacemos 100% para iOS y para Android, incrementando significativamente la productividad de desarrollo. Entonces es así que buscamos proveer una experiencia unificada de desarrollo para múltiples plataformas. Pero obviamente ponemos un especial foco en mejorar la experiencia de la tecnología que proveemos nosotros, en este caso Windows, y de mejorar la experiencia en Windows Phone, y de mejorar la experiencia en Windows 8, y de mejorar la experiencia en la Xbox. Y en los últimos años lo que hemos visto es cómo la experiencia de la interfaz de usuario empieza a ser la misma en todas las plataformas, y hemos visto cómo hemos tomado el feedback de aquellas cosas que no fueron las ideales de la primera versión de Windows 8, y es así que pasamos rápidamente, reincorporamos ese feedback para la siguiente versión, Windows 8.1 y Windows 8.1 Update, y el reciente lanzamiento de Windows 8.1 para el teléfono, con lo cual el siguiente punto que me gustaría compartir acá es: entramos en un ciclo de desarrollo muchísimo más rápido del que teníamos antes, y esto tiene también que ver con cómo utilizamos hoy la tecnología y cómo, desde el punto de vista de usuarios, ¿qué esperamos? Que esperamos que se adapte muchísimo más rápido a qué es lo que necesitamos. Y es así que los ciclos de liberación de productos pasan a ser muchísimo más rápidos de lo que eran en el pasado. 6 meses y hay una nueva versión que incorpora el feedback. 6 meses y hay una nueva versión que incorpora el feedback. Quizás varios de ustedes hayan visto la noticia de que el día de ayer anunciamos que el día 30 de septiembre vamos a hacer un nuevo anuncio importante respecto al futuro de Windows. Ahora también, en este foco de cambio de estrategia y en esta gran cantidad de cambios de la cual comentaba que venimos consistentemente realizando los últimos 12 meses, y buscando simplificar la utilización de Windows en múltiples tipos de dispositivos, en abril del año pasado anunciamos que Windows para dispositivos de menos de 9 pulgadas
para dispositivos de 9 menos pulgadas pasa a ser 100% gratuito. Windows pasa a ser 100% gratuito para dispositivos de menos de 9 pulgadas. Y no solamente eso, sino que también bajan los requerimientos de hardware que requiere. Esto lo que permite es rápidamente que pueda ser empezado a usar y empezado a instalar en dispositivos de mucho más bajo costo y de menor nivel de recursos. Esto impacta no solamente el escenario de las tabletas, sino que impacta también el escenario de Internet of Things, porque permite que Windows, el mismo Windows que conocemos, empiece a ser instalado en pequeños procesadores que pueden estar embebidos en múltiples tipos de dispositivos, que pueden estar embebidos en pequeñas máquinas de pago, que pueden estar embebidos en pequeños dispositivos que lo que hacen es controlan el flujo o controlan ciertos procesos en una fábrica. Y el impacto de esto en el día a día nuestro es el hecho de que los dispositivos con Windows empiezan a ser más livianos, más pequeños y con un precio de entrada mucho más bajo. Este es el reciente anuncio de Toshiba, de su nueva tableta, donde empezamos a ver los precios extremadamente competitivos de los dispositivos con Windows. Y así como buscamos atender todas las plataformas, también buscamos que nuestra plataforma provea una mejor experiencia y de más fácil acceso a la gran mayoría de usuarios. Entonces, Universal Apps entendemos que es un escenario sumamente distintivo para facilitar la experiencia de desarrollo de aplicaciones para múltiples escenarios y múltiples tipos de experiencia. Pero hoy no existe ningún tipo de desarrollo prácticamente que no tenga una componente sumamente relevante por detrás en el cloud. Y podríamos volver a unir esto con el ejemplo del cual hablamos al principio, el de Lively, donde decíamos hay una parte de esa solución que sí es muy importante, que está en esos pequeños dispositivos, Bluetooth Low Energy, acelerómetro, etc. Pero hay una parte muy importante de eso que está en el cloud, que está en el backend y que es la inteligencia para procesar esa información. Y es así que hoy vemos lo que llamamos el Cloud OS, es decir, la visión del sistema operativo en el cloud, que desde nuestra mirada lo llamamos como Microsoft Azure. Azure es nuestra mirada del sistema operativo, de capacidades y de servicios en el cloud. Hoy Azure ya tiene varios años. El nivel de receptividad y de aceptación de Azure en la industria es tremendo y ahora quisiera comentar algunos de los ejemplos de uso. Pero es interesante cuando lo miramos desde la vista empresarial y desde la vista corporativa, como Azure en los últimos 2 años se ha transformado en líder en todos los cuadrantes de Gartner. Gartner es una de las principales compañías de research. Gartner hace lo que llama el cuadrante mágico, hace un análisis de todas las diferentes plataformas y tecnologías en los múltiples escenarios y lo que dice es, bueno, ¿quiénes son los líderes aquí? ¿Quiénes están moviéndose a ser líderes? ¿Quiénes están quedando un poco detrás? Microsoft hoy es la única compañía que en el mundo de Cloud OS está presente como líder en todos los escenarios del análisis de Gartner. ¿Qué es Windows Azure? ¿Qué es Azure como tecnología? La realidad es que se ha transformado en algo bastante amplio en términos de las capacidades que provee. Yo hoy puedo utilizar Azure como infraestructura como servicio. El mundo de la infraestructura como servicio lo que me permite es, si yo tengo una máquina virtual hoy dentro de mi organización, puedo rápidamente decir, bueno, esta máquina virtual que hoy corre en mi organización, yo no quiero tener que administrar más el hardware, no quiero tener que administrar más ese servidor. Lo que quiero es esta máquina virtual, tal como funciona aquí, hacerla correr en un sistema que administra alguien más, en el cloud, que me asegura la disponibilidad, que me asegura la performance, que me asegura la calidad de servicio de cómo ejecuta esa máquina virtual. Esa máquina virtual que tenía en la organización y que la llevé al cloud. O una máquina virtual nueva que decido crearla en el cloud. Ese es el escenario simplificado, es el escenario de infraestructura como servicio. El escenario de plataforma como servicio lo que me permite es subir un nivel de abstracción, si lo miramos desde un punto de vista más técnico, desde un punto de vista más de arquitectura. Lo que me dice es, yo en lugar de tener que administrar el sistema operativo de la máquina virtual, yo simplemente lo que necesito es desarrollar ciertos web services, cierta lógica, cierto comportamiento que mi aplicación va a consumir. Y todo el resto de lo que es infraestructura, updates de esa máquina, etc. Todo eso quiero que esté
administrado por alguien más. Lo que me permite el escenario de plataforma como servicio es muy rápidamente utilizar capacidades de cloud, los beneficios del cloud, desde el punto de vista de escalabilidad, desde el punto de vista de disponibilidad, desde el punto de vista de calidad de servicio, muy rápidamente poder integrarlo a mi aplicación. Azure también es autentificación, es decir, yo hoy, y para aquellos que estemos más en el mundo corporativo, Active Directory como tecnología de autentificación de usuarios, yo hoy puedo tener mi Active Directory de la organización sincronizado con mi Active Directory en el cloud para permitir que los usuarios ya no solamente tengan que loguearse sobre la organización, sino que puedan directamente loguearse contra el cloud, contra el mismo Active Directory, con las mismas credenciales y con los mismos privilegios o las mismas restricciones. Windows Azure es también storage, es la capacidad de almacenamiento, ya sea almacenamiento relacional o almacenamiento relacional. Entonces hay un punto muy importante de la visión, que es el de conceptualizar Azure como el escenario intermedio para poder atender los grandes tres escenarios de capacidad de cómputo que podemos visualizar hoy. El escenario de lo que podemos llamar el on-premise, o los servidores que corren dentro de la organización, la infraestructura a la cual estábamos más acostumbrados, que es dentro de la organización tengo servidores o dentro de la organización tengo data center. El escenario del cloud, que digo, tengo todo en el cloud, tengo todo en la nube, pero también, y hoy juega un rol sumamente importante, el escenario híbrido. Y es el escenario en el cual yo digo, dentro de mi organización y para mi organización, yo hay ciertos servicios que tiene sentido que estén en el cloud. Hay otros servicios que tiene sentido que los tenga dentro de mi organización, ya sea por restricciones legales, ya sea porque tengo ya hecha una mega inversión y no puedo simplemente apagar estos servidores y decir modo todo el cloud. No, tengo que lograr amortizar esa inversión que ya tengo hecha. Entonces, en lo que pienso es un escenario híbrido, el escenario de lo que llamamos la nube híbrida, donde combino las capacidades de aquello que tengo dentro de la organización con aquellas capacidades que puedo utilizar en el cloud. Los escenarios híbridos aplican a, por ejemplo, el caso en el cual hay algunos sistemas, como decíamos, que lo tengo dentro de la organización y otros que los tengo fuera. El escenario híbrido también aplica cuando yo digo, imaginémonos cuando tenemos sistemas que tienen altos picos de consumo, altos picos de demanda, como puede suceder cuando muchos usuarios al mismo tiempo, por ejemplo, van a submitir, van a enviar una declaración jurada, o cuando muchos usuarios al mismo tiempo quieren ver cuál es su balance de las devoluciones, como vimos hace algunas semanas atrás. En esos momentos en los cuales yo tengo gran demanda, grandes picos de consumo, yo no puedo tener mi infraestructura interna dimensionada para atender esos picos, pero lo que sí puedo tener es un escenario de escalabilidad de mis sistemas utilizando el cloud. Es decir, que para cuando mi sistema llega a un momento de desborde de capacidad, ese desborde lo pueda derivar hacia el cloud y pueda desde el cloud atender, y combinando la capacidad del cloud y la capacidad de mi data center, atender esos picos de demanda. Esos escenarios son escenarios bien comunes hoy en día desde el cloud. Cuando miramos Azure, hoy Azure tiene lo que llamamos la base instalada de data centers más importante y más distribuida de todo el mundo. Y aquí, más que la comparación, lo que me parece interesante es lo siguiente, y es, hemos visto en los últimos meses también una fuerte presión por el concepto de privacidad de la información desde el punto de vista de los requerimientos de gobiernos de información. Y es así que desde Azure lo que permitimos es que un usuario, una empresa, una organización pueda decir, yo voy a poner estos datos, pero quiero que estos datos solamente residan en tal jurisdicción geográfica, en tales países, y no sean accedibles por otros. Y eso quiere decir que pedidos de información de ciertos gobiernos no pueden afectar a esos datos porque esos datos están necesariamente en otros lados. El aseguramiento de la privacidad en base a la localización geográfica de los datos es un diferenciador sumamente importante. El último año, este slide me parece sumamente anecdótico para mostrar el nivel de evolución y de velocidad de evolución que tiene Azure como plataforma. Y esto me parece súper relevante porque si unimos esto con lo que veíamos al principio y veíamos la cantidad de conceptos nuevos y de escenarios nuevos que buscamos atender, cuando pensamos en una plataforma, lo que tenemos que pensar es en una plataforma que sea capaz de responder así de rápido
a la evolución de los escenarios que buscamos atender. Por eso es que hoy, por ejemplo, Azure tiene varios servicios que están específicamente dedicados a atender escenarios de Internet of Things, en términos de rápido streams de datos que vienen de esos dispositivos, o la capacidad de analizar grandes cantidades de esos datos sobre la base de tecnologías de Machine Learning para poder analizar, utilizar y tomar acciones en base a esos datos. Y el otro punto importante cuando miramos el cloud es el cloud heterogéneo en términos de plataforma y en términos de tecnologías. Y para ser consistente con lo que veníamos diciendo antes, cuando pensamos en Azure, hoy en Azure yo puedo tener aplicaciones PHP, yo puedo tener aplicaciones en Python, yo puedo tener bases de datos MySQL, yo puedo tener MongoDB. 15% hoy de las máquinas virtuales que corren en infraestructura como servicio de Azure son máquinas Linux. Hoy los múltiples proveedores de Linux tienen sus máquinas certificadas sobre infraestructura como servicio en Azure. Entonces, nuevamente, insisto, para ser consistente con lo que veníamos hablando, pensamos en una plataforma de cloud que sea heterogénea en términos de capacidades para atender y proveer servicios a múltiples tecnologías. Y si yo hoy tengo una aplicación que quiero llevar al cloud, que requiere altos niveles de escalabilidad, y esa aplicación la tengo desarrollada bajo el stack de PHP, Apache y MySQL, esa aplicación hoy la puedo mover sobre Windows Azure. Puedo tener los mismos niveles de calidad de servicio, los mismos niveles de disponibilidad, los mismos niveles de escalabilidad y los mismos niveles de performance. Y esa es la mirada que ponemos respecto a proveer una plataforma para atender todos los múltiples escenarios. Para conceptualizar dos casos bien concretos de utilización de Azure, y en realidad voy a decir un tercero primero anecdótico. ¿Quiénes de los presentes vieron la película Metegol? ¿Ok? Vale. La película Metegol, la película animada Metegol, que se estrenó hace algunos meses atrás, de Campanella, que fue el director argentino que ganó el Oscar hace varios años atrás. Hoy hacer películas animadas, parte del desafío es, todo eso es lo que se renderea para hacer la película terminada, es decir, es gran cantidad de procesamiento que es software que termina armando los pequeños detalles de las sombras, de las texturas, etcétera, etcétera. Todo el procesamiento de esa película se realizó sobre infraestructura como servicio de Microsoft Azure. 400 servidores trabajando en forma concurrente durante 45 días para hacer el render completo de esa película. Hablando con la gente que hizo la película, decían, es sumamente interesante porque hace nada más que 2 años atrás hubiera sido imposible para una producción regional hacer algo de este estilo, porque hubiera sido imposible contar con la infraestructura de procesamiento para hacer esto. Y hoy este tipo de escenarios de alto consumo por periodos cortos de tiempo son posibles. Algunos escenarios más banales y más bajados a lo que podrían ser casos nuestros. Una de las capacidades de Azure es lo que llamamos Azure Website, que permite, como decíamos, que una aplicación web desarrollada en cualquier tecnología prácticamente hoy de desarrollo web pueda ser rápidamente montada sobre esta plataforma. Y aquí lo que es interesante es pensar qué es lo que esto nos da. Esto lo que nos da es niveles de escalabilidad prácticamente infinitas. Esto lo que nos asegura es un nivel de disponibilidad, un SLA de 99,99%. Y esto lo que permite, quiero insistir por un minuto en la escalabilidad. Es decir, esto lo que me permite es que si hoy yo tengo 5 instancias corriendo porque estoy atendiendo a 10.000 usuarios y necesito pasar a 100.000 usuarios, en cuestión de segundos yo puedo tener eso replicado, y en cuestión de segundos lo digo literalmente, en cuestión de segundos puedo tener eso multiplicado para atender esos 100.000 usuarios y a las 2 horas volver a bajar los recursos que tengo para adaptarme nuevamente a la demanda. Y estos son escenarios de extremadamente rápido uso. Rápidamente yo puedo llevar mi aplicación, rápidamente puedo lograr estos niveles de escalabilidad. El otro escenario que es sumamente interesante es el escenario de lo que llamamos Azure Mobile Services. Como decíamos hoy, cualquier escenario de aplicaciones móviles
nos lleva a tener un servicio en el cloud. Un servicio en el cloud que nos permita proveer información, análisis de datos, backend, etc. Pero también hoy en el escenario de mobile hay varias cosas que son particulares. Seguramente estamos acostumbrados cuando pensamos en las aplicaciones móviles el concepto de las notificaciones y cómo distintas aplicaciones nos mandan notificaciones. Y es distinto el cómo se manejan las notificaciones en iOS, en Android o en la plataforma Windows. Azure, y nuevamente en este concepto de proveer capacidades para todas las plataformas, cuando utilizo Azure Mobile Services tengo las capacidades de forma nativa para administrar notificaciones para cualquier plataforma. ¿Qué quiere decir? Que yo al utilizar Azure Mobile Services puedo fácilmente proveer notificaciones para iOS, proveer notificaciones para Android, proveer notificaciones para el escenario de Windows. Para empezar a redondear, como decíamos hoy, nuestra mirada en un escenario sumamente cambiante, en un mundo que cambia desde el punto de vista de la tecnología rápidamente, donde vemos, y aquí hay un punto que me parece interesante, vemos rápidamente cómo quienes son, y si miramos esto una mirada amplia de la tecnología, quienes son líderes en un segmento, en un momento determinado, puede cambiar rápidamente en 2 años, se puede cambiar rápidamente en 2 años, con lo cual, más que estar atentos a cuál es el específico market share en un momento determinado, es interesante mirar hacia adelante y mirar cuáles son las tendencias y qué cosas pueden cambiar y qué cosas pueden cambiar rápidamente. Una de las áreas en las cuales buscamos ampliamente diferenciarnos es en responder rápidamente a esos cambios, para atender los múltiples escenarios de uso, los múltiples escenarios de utilización de tecnología y al mismo tiempo atender los múltiples escenarios de plataforma, las múltiples plataformas, servir a cada uno de esos escenarios. Con lo cual nuestra mirada es la de proveer el mejor escenario de productividad como usuarios individuales, como empresas y la mejor plataforma para desarrollar para múltiples tecnologías. Para redondear y antes de ir a un espacio de preguntas, como siempre parte de esta actividad siempre está la inquietud de cómo me puedo capacitar, cómo me puedo entrenar, cómo puedo conocer de este tipo de cosas de las que estamos hablando. Este es nuestro centro online de capacitación, donde está el 100% de los contenidos en forma gratuita para capacitarnos y para entender cada una de estas tecnologías y desde el punto de vista de, como profesionales de tecnología, ponernos rápidamente a tiro para poder trabajar en cada uno de estos escenarios. Con esto, muchas gracias y nos quedan unos minutos para atender algunas preguntas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Una consulta. Vi que se puede tener, que con Azure se puede tener para un web service, website y para mobile. ¿Todo eso está integrado dentro de Azure? Sí, efectivamente. Azure es una gran familia de productos donde cada uno de esos productos están todos integrados y efectivamente yo puedo elegir utilizar uno de ellos o la combinación de ellos. Un escenario muy común es el que describes de tener por un lado mi infraestructura web y al mismo tiempo mis servicios para atender los distintos escenarios de dispositivos móviles. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces le agradecemos a Eduardo Mangarelli.